Eres toda mi verdad o mi verdad. Ese es el nombre del tema en la voz de Maná y Shakira. Bonito el tema. Oiga, yo le decía hace poquito rato, vamos a tener aquí un interesante invitado, ya está en los estudios de la radio. De hecho, usted que está con el Facebook Live lo puede ver en este preciso instante. Estamos con el doctor Alejandro Cabrera. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarle. Buenos días, bienvenido. Hola Franklin, buenos días. Como siempre un gusto estar en la radio, en este programa tan escuchado por la comunidad. Oiga, y muy requerido. A usted apenas aparece, la gente comienza a hacer diferentes consultas. Doctor, me gustaría mucho preguntarle a propósito de lo que son las varices, que son de alguna forma malformaciones, problemas de circulación. Todo esto tiene que ver con la bomba que manda la sangre, que es el Así es, corazón, el corazón. y lo que es el mes del corazón. Ujú, Absolutamente. El mes del corazón, ujú, que en el fondo ya se ha quedado instituido por el Ministerio de Salud, ujú. es casi una política Una pública. actividad permanente ya. Así es, Ujú, donde el mes de agosto se celebra el mes del corazón. ¿Y por qué es tan relevante? ujú, Porque es relevante porque la principal causa de muerte en Chile ujú. son las enfermedades cardiovasculares, Mire. todavía, por encima del cáncer. Es decir, la principal causa de muerte, cuando se analizan, digamos, los fallecimientos por enfermedades, son las enfermedades cardiovasculares. Wow. Y esto es, bueno, importante, además, porque hay un factor que depende de nosotros, y ahí está lo más interesante, es decir, si bien es cierto, hay cosas que uno no puede controlar por genética, Ujú. pero hay otras cosas que sí puede controlar, que son los denominados factores de riesgo. Es Ya. decir, tanto tú como yo, todos, si tenemos factores de riesgo que podemos controlar, podemos prevenir la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo identificamos esos factores de riesgo? Mira, es interesante, eso ya ha ido también quedando muy ¿Mm? claro. Hay varios factores de riesgo. El, probablemente el más importante tiene que ver con la hipertensión arterial, Ya. que es silenciosa. Uno no se da cuenta que puede tener la presión alta y de hecho cada día se hacen más operativos para chequear la presión arterial. Algo tan Ya. simple con el manguito de presión Ujú, que se pueda chequear y tú puedas detectar una enfermedad que es asintomática, la presión arterial alta, ujú. y que por lo demás te va, digamos, dañando el corazón indirectamente, lo va haciendo crecer, ¿no es Ya. cierto? Va haciendo que la perfusión, o sea, la irrigación de las coronarias sobre el corazón sea menor y es un factor potente de riesgo de infarto al miocardio. ¿La presión alta es una condición natural o que se da por ciertas enfermedades o Hay, formas? hay hipertensión arterial que es en el fondo esencial, que se Mm. denomina y que vamos a ir adquiriendo todos con la edad Ya. por el hecho del envejecimiento y endurecimiento de las cañerías. Harto. Hagamos un recuerdo cortito. El Mm, corazón es la bomba, como tú decías, ujú, manda la sangre a los pies por las arterias, tubo de bajada, así también a los brazos, al cerebro, etcétera. ujú, Y la vuelta de la circulación la hacen las venas, que es el mm, retorno venoso. mm. Entonces esta bomba, si tiene presión alta, va a trabajar más. Ya. ¿Ah? Y como decías tú, la causa principal es esencial. O sea, todos vamos teniendo cifras de presión un poquito más altas con la edad. Ya. Y después sí hay enfermedades, especialmente las enfermedades del riñón. Ujú. Cuando hay nefropatía, enfermedades del riñón, daño renal, hay hipertensión que en el fondo es secundaria a problemas renales, es muy grave y ahí entonces se den presiones muy altas y esos pacientes habitualmente tienen síntomas. Correcto. Entonces, esto es súper interesante porque mes del corazón es mes de la prevención en realidad. ¿Cómo prevenimos? Prevención. Ajá. Primero controlando la presión arterial. Es uno de los factores de riesgo, yo diría, más potente, Ya. importante, Mm, porque es silencioso. mm, Tú puedes detectarlo, no te das cuenta que tienes la presión alta. ujú. O a veces hay personas que tienen la presión alta en algún momento del día, o pasa una rabia, o qué sé yo, y le sube Le la sube la presión. presión. Y entonces Pero es eso es muy normal que variable. ante de repente, ante momentos ahí de apremio, le Es suba la normal, presión y después se es normaliza. normal y se normaliza, pero Mm, es normal hasta un cierto rango, pero en algunas personas esto se dispara y ya. puede generar lo que se llama una crisis hipertensiva, factor de riesgo muy importante, una persona con la presión en el fondo descontrolada, Ujú. puede llegar a tener un infarto por eso y en el fondo no
antes no había tenido síntomas. ¿Hay, Entonces, hay síntomas cuando una persona está con la presión excesivamente sí, alta? sí, dolor de cabeza es el Ya. principal, sentirse mal, sudoración, Ya. a veces algunos trastornos visuales, pero eso habitualmente es con la presión muy alta, son Correcto. cifras tensionales cuando alguien tiene 20 con 18, 18 con 14, etcétera. Ya. Asumamos por un instante que una cifra de presión arterial normal es 120/80, 12,8. Ujú. 12 es la cifra alta, Sí. 8. Y esto en general se entiende así, es como si uno tiene 13,85, todavía es normal, si uno tiene 14 con ya 90, 90 ya es una Preocupante, alarma, ya, claro, es- 14,9. Y en algunos estudios en el extranjero ya con 85 van considerando un estado prehipertensivo. Ya. Entonces, la presión arterial es clave, un factor de riesgo. Ujú. Y como dato al margen, como Ujú, nosotros nos ujú. dedicamos más a la parte venosa, Ujú. en nuestra experiencia, cuando los pacientes se tratan de varices grandes, habitualmente mejoran sus cifras de presión arterial. También es una prevención, indirectamente. Es que se le destapan las cañerías de alguna forma, ¿no? Es un juego de presiones entre el Ya. sistema arterial y venoso. Ah, correcto. Se El otro regula. factor de riesgo Ujú. potente y que hoy en día es una epidemia en la sociedad es el sobrepeso y la obesidad, que lleva acompañado otras cosas. Lleva acompañado la hipercolesterolemia o aumento de los colesteroles malos, Ujú. digamos, los triglicéridos, que a su vez son grasa Ujú. que se va acumulando en las arterias y también en las arterias que irrigan el corazón. Y por lo tanto pueden generar también factor de riesgo para un infarto. Y si tú tienes un infarto, hay distintos tipos de infarto. Depende de la pared afectada del corazón, depende de la ubicación, etcétera, de la extensión. Es si alguien se puede sencillamente morir de un infarto Ujú. o tener un infarto y soportarlo y sobrevivir. Pero el hecho concreto es que es una de las causas de muerte más importantes, la más importante en Chile y en el mundo. Y la prevención para esto. Es que ahí volvemos. La vida Entonces, natural. habría que volver a hacer una vida donde manejemos el peso, comamos mejor, no tengamos sobrepeso ni obesidad, porque otro de los factores que el sobrepeso produce también aumento en la glicemia, del azúcar en la sangre, resistencia a la insulina en una primera etapa y posteriormente diabetes, Ujú. otro gran factor de riesgo. ¿No es lo mismo resistencia a la insulina que diabetes? No, es Ya. por decirlo en Una términos prediabetes. simples, es como una prediabetes, un Ya. estado previo. Ujú. Entonces, ya tenemos la presión alta como Ujú. uno de los factores a cuidar. Después, la diabetes o el aumento del azúcar en la sangre, el Ujú. sobrepeso, la hipercolesterolemia, Ujú. la hipertrigliceridemia, que son en el fondo aumento de las grasas. Y otro factor que no se me olvide, Ujú. y aquí viene la parte para los que nos están escuchando que es dura, pero es así, Ya. el tabaco, fumar. Fumar. Claro, pues porque la nicotina produce vasoconstricción y evidentemente la vasoconstricción, es decir, Aprieta. el estrechamiento de las arterias, también lo sufre en el corazón cuando las arterias ya están un poquito más dañadas, la edad, Ujú. entonces evidentemente que pasa menos sangre y la persona puede tener un infarto. En un momento cualquiera. En un momento, claro. Entonces hemos mencionado una serie Ujú. de situaciones que si uno lo piensa, podemos prevenir, porque en la medida que se controla la hipertensión arterial, se controla el peso, se controla la diabetes, se controla, digamos, todo lo que es la alimentación, que es muy rica en azúcares y grasas, etcétera, Ujú. tú vas previniendo indirectamente las patologías cardiovasculares. O sea, hay que ver muy bien ahí la relación peso-estatura, el ejercicio. El ejercicio es uno de los factores, volvamos atrás Ujú, ahora ujú, con respecto a cómo nos protegemos, que Eso. ese es la gran tema. ujú. Mira, es fácil decir vida sana, pero es complicado a veces decir que es una vida sana, digamos, Ujú. porque podemos entenderlo de distintas maneras. Correcto. Pero el hecho concreto es que, en primer lugar, otro atentado contra el corazón es el sedentarismo. Ujú. Este es otro tema que siempre discuto con mis pacientes, porque me dicen, no, si yo tengo una vida activa, sí, de acuerdo, pero, a ver, ser sedentario es que uno se acostumbre a andar en auto, a caminar poco, a no hacer actividad física extra. Ujú. No obstante que tú tengas una vida activa. Claro. O sea, claro. tú te mueves, o sea, no Sí. estás sedentario porque no estás postrado en cama, ni mucho menos. Claro, pero, no, la señora dice, pero- yo voy a comprar, yo claro, hago aseo, entonces camino para tengo allá, una vida camino para activa, acá. sí, de acuerdo, pero todavía es sedentaria. Ujú. Ese Claro. es el mensaje. Ujú. Entonces, evitar el sedentarismo significa hacerse algunos hábitos, Ujú. que implica, oye, yo voy a salir a andar en bicicleta los sábados y los domingos, 1 hora o 2 horas, yo voy a salir a caminar todos los días, media hora, yo Ujú. voy a salir a trotar,
o yo voy a ir al gimnasio si alguien se quiere, digamos, hacer un programa más estricto, pero en el fondo cuando ya pones dentro de tu vida la actividad física como una actividad extra a lo que haces, Ujú. ahí tú estás empezando recién a dejar de prevenir. ser sedentario. Y correcto, o sea, cambia la categoría de sedentario ya. Claro, porque lo otro, yo tengo muchos pacientes Activo. que dicen, no, pues tengo una vida muy activa, yo voy acá, me muevo y camino harto, etcétera. Es cierto, eso es mejor que no hacer nada, Ujú. pero eso es sedentario, Ya todavía. está. O sea, yo hago deporte 3 veces por semana. Tengo una vida activa entonces. Tiene una vida activa y deja Ya, de ser sedentario, porque perfecto. en el fondo tú le agregaste a tu vida una actividad Ujú. más, que es Exacto. relevante. Y Entonces eso vamos ayuda a partiendo por ahí. prevenir todo ese tipo de... Exacto, porque te va controlando el peso, va controlando el azúcar en la sangre, va mejorando las cifras de presión arterial. la circulación. Asociado a eso, habitualmente la persona empieza a comer mejor, Mm. menos hidratos de carbono, menos grasa. Yo no puedo decirle a alguien, mire, no coma nada de eso, es imposible en realidad. Todos comemos un poco de hidrato de carbono y es más rico, si no hay Sí. problema, pero el Mm. exceso, Mm. ¿me entiendes? Y controlar el peso. El ejercicio a su vez controla el peso porque gastas más energía y entonces acumula menos grasa. Sí, Y automáticamente te vas, digamos, protegiendo de la parte cardiovascular. correcto. Entonces, vida sana tiene que ver con comer mejor, con comer menos grasa, con comer menos colesterol. Recordar que el colesterol está en los productos de las carnes rojas, Ujú. básicamente. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, si nos gustan mucho los asados y mucho todo lo que es la butifarra, como dicen los españoles, que son los chorizos, estas cuestiones, Claro. bueno, estás ingiriendo algo que en el fondo te está haciendo mal. Sí. Pero yo no puedo decirle a alguien que no coma eso. Claro. Es como, no tengo derecho a eso. Pero hay que Pero ser sí moderado. prevenirlo, decirlo por lo Ujú. menos. Por- Y que tú lo por- puedas controlar. Yo digo que coma un poquito menos, que lo regule. Va mejorando el peso, mejora la presión arterial, baja el azúcar en la sangre, hace ejercicio. Ese es el mes del corazón, que es el mes de la prevención. Correcto. Doctor Alejandro Cabrera, esto yo creo que nos pasa a todos. Hay gente, por ejemplo, que está con alguna enfermedad o se siente, no sé, pues afectado, va al médico y antes de entrar como que se le pasa todo. Y a mí me pasa lo contrario. Estábamos conversando del corazón y empezó a dolerme el pecho. Una Oye, cosa- pero a propósito de eso, bueno, te voy a Ya. hacer un regalo ¿Ya? a propósito del mes del Mire. corazón en nuestra clínica. Ah, ya. Ahí tiene un corazón para que Sí. no le duele el corazón. Ya. Mira, a propósito de lo mismo. Pero si estamos ahí, Y esto es para hacer también este ejercicio un poquito ejercicio. antiestrés. El otro Ya. gran factor de riesgo, Mira, que no se me ¿verdad? olvide, Mm. es la vida agitada, es el estrés. Ujú. Cuando uno se ve con situaciones, todos tenemos problemas y situaciones. Entonces, a veces lidiar con un problema, una situación, una enfermedad o algo que le pasa a alguien querido de uno, Ujú. es un estrés. También. Fíjate que, ¿sabes cuál es el estrés más grande que está Ujú. descrito esto? Ujú. Los divorcios. Increíble. Las claro. separaciones matrimoniales, Pero los claro. quiebres matrimoniales, uno de los estrés más grandes del ser humano. Y el otro, increíble, Desordenan todo el funcionamiento absolutamente, Ujú. cambiarse de casa. También. Las mudanzas, Oh. estrés. Sí. Entonces, también lo otro que ha quedado claro en los estudios es que uno puede lidiar con un estrés más o menos bien. Ujú. Con dos, algunos pueden, otros no. Ujú. Pero con tres estrés a la vez, nadie. Es complicado eso. Por ejemplo, un duelo, la muerte de un ser querido, es estrés. Una Es discusión estrés. fuerte con un familiar. Estrés. Ujú. Te genera un estudio hecho en Harvard no hace mucho, y que es un estudio prospectivo, o sea que han estado muchos años estudiando a los pacientes, Ujú. mostraron cuál era el factor, digamos, más protector para que uno tuviera una mejor vejez. Ujú. Otro factor de riesgo, la edad, Ya. inevitable, la No. edad. Y demostraron que el mayor protector de una vida buena, mayor o Ujú. tercera edad o cuarta edad, o llámalo como quiera, Ujú. son las buenas relaciones. Ya. Las buenas relaciones familiares, las buenas relaciones laborales, las personas que lograron cultivar en su vida un ambiente mejor, de menos discusión, de menos conflictividad, son más felices y en definitiva se enferman menos del corazón.
Mira lo que estamos hablando, a lo que hemos llegado hoy día, esta mañana. Pero qué importante hoy en Relevante. día que la cosa está como media como desordenada en cuanto a las relaciones, que todo el mundo anda apurado, que se enoja con que la bocina, que se pasó la luz, que no me dio la pasada. Bueno, esa era una de las Sí. razones porque a mí me gusta venir a Copiapó. Yo no digo que aquí no existe el estrés, pero comparado con Santiago es mucho menos. Claro, aquí usted por lo menos descansa. O sea, el silencio me gusta y me gusta también un ambiente que es más tranquilo, que lleva la vida sin esta celeridad, digamos, desenfrenada, ¿me entiendes? Qué bueno que usted lo diga, porque los que estamos en Copiapó pensamos que estamos locos acá en Copiapó. O sea, tenemos que ir a Santiago para darnos cuenta. Doctor Alejandro Cabrera, Clínica Baintec, gracias por estar con nosotros conversando Bueno, el día de hoy. y déjame decirte lo último. En A ver. agosto, la clínica nuestra, que está sí. aquí en el edificio Don Elías, aquí en Chacabuco, con Infante, va a tener una promoción especial. Van a haber algunos descuentos durante el mes de agosto, que es el Ya. es el mes del corazón, pero nosotros le agregamos y de la circulación, Y de la ¿por qué no? Claro. Y entonces van a haber algunos descuentos especiales. Aquellos que pidan hora para atenderse durante el mes de agosto van a tener algunos descuentos en los estudios de Codoppler y en los procedimientos. Caso a caso se va a ir viendo, pero la clínica es sensible a este tema y ojalá que podamos prevenir, porque en definitiva la medicina no es solo curar. Quizás lo ideal sería lo ideal, No curar. prevenir, no enfermarse. Exacto. Gracias, doctor. Buen día. Bien, pues con el doctor Alejandro Cabrera, con esta interesantísima y muy didáctica conversación con respecto al mes del corazón, que es este mes de agosto. Nos vamos al paréntesis, no se separe de la sintonía, ya seguimos.